Muy, muy interesante realmente el informe que ustedes presentaron hoy y pues quisiéramos ahondar un poquito más en algunos aspectos que me parecieron muy interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, con el tema de la impunidad en delitos graves que ustedes mencionaban, ¿cómo se compara esto al ver las estadísticas, por ejemplo, de casos de criminalización, ¿verdad? ¿Qué, qué comparación podríamos hacer al tratamiento que se le dan a esos casos, ¿no? Desde el Ministerio Público. Bien, el dato que vos mencionás es que alrededor del 93% de los casos de alto impacto social, entre ellos homicidios, violencia contra la mujer, asesinatos, femicidios, gran corrupción, presentan en promedio justamente una tasa de eficacia del 6%. ¿Qué significa esto? El Ministerio Público no está logrando respuestas de calidad en los casos que mayor impacto tienen sobre la sociedad guatemalteca, que mayor violación a los derechos humanos generan. Y por el contrario, cuando hacemos un análisis cualitativo de los casos en los que el Ministerio Público sí logra Ujú. este tipo de salidas, en muchos casos nos encontramos que son casos de persecución arbitraria, que son casos que han sido señalados internacionalmente por implicar persecución política a ciertos grupos sociales y que esto nos habla claramente de una orientación arbitraria del Ministerio Público para utilizar sistemáticamente la herramienta penal para la persecución por motivos políticos, dejando sin respuesta a enorme cantidad de casos que no tienen ese interés político para el Ministerio Público. Otro caso que me da mucho la atención de lo que ustedes mencionan en el informe es también es siempre con el tema de la criminalización. Es que la mayoría de estos casos vienen de denuncias, por ejemplo, de la FCT o de personas que fueron investigadas por la CICIG. ¿Qué nos dice esto respecto de cómo opera actualmente el Ministerio Público? Bien, la pregunta que surge es ¿a qué intereses responde el Ministerio Público? Su deber constitucional, su deber legal es responder a los intereses comunitarios generales de la sociedad guatemalteca, defender la garantía de legalidad, defender la calidad de la democracia, perseguir los casos que implican violaciones a derechos humanos o que implican quebrar la calidad institucional y Estado de Derecho. Lo que estos números indican es que el Ministerio Público parecería no estar respondiendo a esos intereses, sino a intereses de grupos específicos que preocupantemente son aquellos que habían sido investigados, habían sido sindicados como autores justamente de los delitos que el Ministerio Público debería perseguir, es decir, que está en algún sentido invertido el deber del Ministerio Público. No persigue a quienes debe perseguir, sino que toma sus denuncias y persigue a las personas que habían investigado, perseguido y en algunos casos logrado sanciones efectivas contra aquellas personas indicadas como parte de un entramado complejo de corrupción y de criminalidad económica compuesto por sectores empresariales, políticos, militares. Pese a esto que mencionas, Julián, el presupuesto del Ministerio Público ha aumentado exponencialmente durante la gestión de Consuelo Porras. Sin embargo, la eficacia no. ¿Qué nos dice esto al respecto de cómo maneja sus recursos el Ministerio Público? Esto es particularmente preocupante. El presupuesto aumentó en un 162%, es decir, que es más que el doble que el que tenía al comienzo de su gestión, y la cantidad de respuestas que logra el Ministerio Público, tanto en términos relativos como absolutos, es la mitad que la que conseguía al principio. Ella presenta públicamente la idea de haber creado nuevas oficinas, nuevas fiscalías en distintos territorios, lo cual obviamente es algo positivo. El problema es que eso no implica una mayor garantía del acceso a la justicia si las denuncias que esas nuevas oficinas reciben terminan siendo en última instancia archivadas, desestimadas o sin lograr una respuesta de calidad. Es más, esa falta de respuesta termina deslegitimando aún más al Ministerio Público porque la ciudadanía sabe que sus denuncias no van a conducir en última instancia a ningún lado. ¿Pudieron ustedes identificar dentro pues, del informe algún patrón de parte del Ministerio Público que lo lleve a prácticamente desbaratar casos de corrupción? Sí, se han encontrado distintos patrones vinculados a la obstrucción de la justicia en casos de gran corrupción. Entre ellos, bueno, una parte central de esto es el desbaratamiento de las unidades especializadas, incluso la persecución y la criminalización de quienes integraban, por ejemplo, la FESI o la Fiscalía Especializada contra la Corrupción. Y a partir de ese cambio de autoridades y de también atemorización de quienes quedaron en las fiscalías, pero han visto cómo sus jefes o sus superiores
han sido perseguidos, aparecen distintas maniobras que han facilitado el cierre de las causas sin las sanciones debidas. En algunos casos sin ninguna sanción y en otros casos con sanciones muy inferiores a lo que la ley indicaba, a través, por ejemplo, de la anulación o la cancelación de los acuerdos de colaboración eficaz que habían permitido justamente avanzar en esos casos, la utilización de herramientas procesales, digamos, la falta de mérito, sobreseimiento en casos que no correspondían, y en última instancia una enorme cantidad de denuncias presentadas, muchas de ellas originalmente por la CICIG a su cierre y también en los últimos años presentadas por la CNC, que quedan abiertas o que quedan sin respuestas o que quedan con acuerdos de aceptación de cargos muy por debajo, insisto, de las sanciones que la ley indica, implicando una forma encubierta de impunidad para altos representantes políticos y económicos de esos casos de ¿Hay corrupción. algún caso en específico que a ustedes les haya llamado mucho la atención? No, hemos sistematizado distintos casos bueno, son muy emblemáticos para la sociedad guatemalteca, el caso de la línea, el caso de la cooptación del Estado. Digamos, hay distintos casos que hemos sistematizado justamente por implicar la aplicación de estos patrones que son sistemáticos a lo que tal vez sean los casos más emblemáticos de corrupción de la historia guatemalteca y que han sido tristemente revertidos en aquello que, insisto, lo que decía en la presentación, había sido algo histórico justamente para lo que es la historia institucional de Guatemala, haber logrado sanciones, condenas contra los casos que históricamente en América Latina han estado bajo un manto de impunidad estructural, y es probablemente esos éxitos en algunas investigaciones lo que explica esta persecución a actores y operadores judiciales como mensaje en última instancia de disciplinamiento hacia ellos y hacia quienes quieran seguir su ejemplo. Claro. Dentro de sus hallazgos, ¿cómo determinan ustedes que el actuar del Ministerio Público ha afectado al Estado de Derecho? Bueno, es que justamente la vigencia del Estado de Derecho implica dos cuestiones muy básicas. La primera es que todos sean tratados por igual ante la ley. Y lo que aquí estamos viendo es que no todos están Ujú. siendo tratados por igual ante la ley. Hay un grupo de personas que han cometido ciertos actos ilegales, que han sido investigados, documentados y en algunas instancias incluso sancionados, que están siendo beneficiadas a través de herramientas que le garantizan impunidad. Y como contracara de ello, lo que decíamos, otro grupo de personas que por su accionar conforme a la ley están siendo arbitrariamente perseguidas, algunas de ellas encarceladas y otras de ellas incluso exiliadas. Y esto no lo decimos nosotros, no es una valoración personal, sino que incluso ha sido denunciado por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, organismos que siempre, digamos, este tipo de estructuras buscan desprestigiar. Lo hemos visto en toda la historia latinoamericana. Yo soy argentino y en las épocas de la dictadura argentina, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaba graves violaciones a los derechos humanos, justamente el gobierno dictatorial en ese entonces lo desmentía y lo acusaba de tener intereses. Bueno, eso es un viejo mecanismo de defensa de cualquier tipo de actuación ilegal para desprestigiar organismos que están justamente hechos para defender los derechos humanos que aquí evidentemente se están violando Total. sistemáticamente. Ya para cerrar, Julián, el próximo año hay elección de nueva fiscal general. ¿Qué tipo de fiscal general necesitaría Guatemala para revertir todo este retroceso? Bueno, es una de las decisiones más importantes que evidentemente va a tener que tomar la sociedad guatemalteca. ¿Cuál es la persona que ocupe la Fiscalía General? Porque lo que estamos viendo no solo en Guatemala, sino en otros países, pero Guatemala como caso emblemático es que los ministerios públicos se han convertido en instituciones centrales para la calidad institucional de un país y que tiene básicamente dos opciones o dos caminos. Uno es el camino de blindar de impunidad a los sectores que necesitan de esa impunidad para sus negocios ilícitos, y el otro camino, que es el camino del Estado de Derecho y de la democracia, es un fiscal general desprovisto de cualquier vinculación con sectores ilegales y un fiscal general representativo no de esos intereses sectoriales de ciertos grupos de poder, sino representativo de la comunidad o los distintos grupos que integran la comunidad guatemalteca. La única forma de lograr que la Fiscalía General de Guatemala cumpla con esos objetivos es con un proceso caracterizado por la transparencia y con una participación ciudadana activa y efectiva para evitar lo que todo procedimiento puede llegar a tener, que son intentos de manipulación. Gracias, Julián. Muy Bueno, amable, te muchas agradezco gracias. muchísimo. Un placer. Un gustazo.